Bueno, hoy estaremos viendo el tema de temporizadores. Debido a que en TIA Portal la cantidad de temporizadores que tenemos disponibles es bastante amplia, vamos a tomar un tiempo. En este primer video vamos a estar viendo la parte teórica de los temporizadores que Siemens nos ofrece. Podemos ver, por ejemplo, que existe un temporizador TP con un icono color azul, pero también vemos un mismo temporizador TP también, pero simplemente el símbolo cambia. Vamos a ver la diferencia entre cada una de estas, y en esta serie de videos hablando solamente de temporizadores vamos a dar algunos ejemplos de cómo trabajar con estos. Así que si quisieras ver la parte práctica, por favor, en el siguiente video o en los siguientes videos podrás verlo. Bueno, el primer punto que quiero tocar es que existen dos temporizadores, como lo podemos observar acá, unos que tienen un icono azul y los otros simplemente parecen una bobina nada más. Si hablamos de ese punto en específico, es que estos temporizadores, todos los de color azul, tienen un bloque de instancia asociados. Es decir, que vamos a tener un bloque de datos que va a estar alimentándose con la información de tiempo o algunos otros parámetros que se estén corriendo en tiempo real, los va a estar almacenando en esa base de datos. Y dependiendo de la aplicación, vamos a tener que escoger uno o el otro. Bueno, vamos a hacer un ejemplo simple. Lo que vamos a hacer es que este temporizador lo vamos a arrastrar. Hay que tener en cuenta que no en todos los programas acepta colocarlo en cualquier sitio. En este caso podríamos colocarlo incluso acá o al final. A lo que quiero llegar a decir que es que, por ejemplo, en otro entorno de programación no deja colocar un temporizador después de una bobina. Ya lo vamos a ver en otros videos, por ejemplo, con un Mitsubishi no es lo mismo, o con un entorno de un S7 200 tampoco permite hacer eso. Ok, cuando arrastramos este temporizador, lo primero que hace es pedirnos que coloquemos el nombre del bloque de datos. Estos utilizan un bloque de instancia individual, es decir, que para cada temporizador ellos asocian un bloque de datos, y en ese bloque de datos, repito, almacena la información en tiempo real del tiempo o todo lo que esté pasando en los parámetros del temporizador. En este caso podríamos decir que si quisiéramos nosotros mandar todos estos datos a alguna tabla de Excel, por ejemplo, o alguna base de datos SQL, por ejemplo, pues lo podríamos hacer por medio de este bloque de datos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que cada vez que nosotros utilicemos un bloque de datos, es una cantidad de memoria que se está consumiendo en el programa. Probablemente en los programas que hagamos no estemos utilizando mucha memoria, pero ya cuando los programas son complejos, hay que tener en cuenta que utilizar mucha memoria nos puede traer como consecuencia la saturación del espacio disponible en memoria del PLC, y tengamos que comprar una memoria card adicional si el PLC lo permite. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, T0. Vamos a dar clic en aceptar y ya nos da la opción de poder modificar sus parámetros. En este caso nosotros vamos a estar simplemente con fines de ejemplo utilizar el TP. Sin embargo, ya en la práctica vamos a explicar qué es y cómo funciona cada uno de ellos. Vamos a comentar algunos puntos importantes de este tipo de temporizador, el que tiene el bloque de datos asociado. Es importante tener en cuenta que nosotros podemos acceder a cada uno de estos parámetros que estamos viendo por acá. En este caso estamos viendo que está asociado a un bloque de datos que se llama DB1 y el nombre que le colocamos es T0. Eso quiere decir que nosotros podríamos acceder por medio
del dB o por medio del T0, dependiendo qué tipo de información nosotros querramos. En este caso, este parámetro lo que nos quiere decir es que cuando la señal llegue a este punto de acceso, inmediatamente se va a activar. Esta Q lo que quiere decir es que se va a activar cuando termine el tiempo o el conteo. Y ojo, va a depender mucho del tipo de temporizador que estemos utilizando. En el TP, como nos podemos dar cuenta, me está pidiendo un dato obligatorio. Hay que tener en cuenta que en todos los bloques del TIA Portal que aparezca este símbolo, básicamente lo que me está diciendo es que es obligatorio colocar el valor. ¿Y el PT qué es? El PT es el valor del tiempo que yo quiero utilizar para que se me dispare mi salida Q. Y insisto, depende del tipo del temporizador, puede ser que sea cuando inicie el tiempo, cuando termine el tiempo o algún otro tipo de funcionamiento dependiendo del temporizador. Y por último, en el ET, como se dan cuenta, es un parámetro opcional, pero el ET básicamente lo que tiene internamente es el valor del tiempo, valga la redundancia, en tiempo real. Es un tipo de datos de tipo time que tiene una estructura de hora, minutos, segundos y básicamente allí puedo yo almacenar el tiempo que va corriendo de T0. Vamos a colocar el tiempo. Por ejemplo, si quisiéramos que sean 5 segundos, si colocamos el número como tal, me va a agregar el tiempo y me lo va a convertir en segundos. La base es en milisegundos, así que si coloco 5000 me los convierte en 5 segundos. En este caso el ET pues simplemente me está pidiendo un parámetro, pero como les había comentado, es un parámetro opcional. Eso es lo que quería comentar sobre estos tipos de temporizadores. Y es importante tener en cuenta que toda esta información que les comenté está en el entorno de programación del TIA Portal. Entonces, si quisiéramos indagar más sobre lo que podemos hacer con este bloque o los bloques que tenemos acá, podríamos darle clic sobre el bloque o sobre este icono que está por acá, que aparezca esta lista desplegable. Nos va a indicar de forma general qué es, pero al darle clic en TP impulso por acá nos lleva directamente a la ayuda. Y es importante, como ya explicamos en los videos anteriores, podamos consultar esta información porque es directamente una información de Siemens y nos puede ayudar por si quisiéramos utilizarlo de una forma más específica. Entonces nos dice los tipos de datos que acepta, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá nos está dando un diagrama de cómo es que funcionan sus entradas, sus salidas y sus parámetros de tiempo de entrada y de salida también, además de un ejemplo. Ok, entonces es importante tener en cuenta que existe esta ayuda. Vamos a colocar en este caso un normalmente abierto, simplemente para que no se quede simplemente con el temporizador, y vamos a colocar una entrada i0.0. Listo. Entonces ahora vamos a arrastrar un temporizador del mismo tipo, por decirlo de alguna manera, también un TP, un temporizador de impulsos, y lo vamos a colocar por acá. Si se dan cuenta, no me solicitó un bloque de datos individual. Sin embargo, este temporizador funciona exactamente igual al temporizador de aquí arriba. El tiempo que yo le voy a colocar acá, por ejemplo, en este caso, al igual que en el temporizador anterior, aquí sí no me dice, por ejemplo, que va a ser una PT o una ET. Simplemente me está pidiendo un tiempo. En este caso, ya vamos a ver el ejemplo de cómo funciona esto, pero el mismo principio, funciona con el mismo principio, simplemente colocamos el tiempo en milisegundos y ya me lo transforma en segundos en este caso. 5000 milisegundos es igual a 5 segundos.
Aquí es donde está la parte diferenciadora. Resulta ser que este tipo de temporizadores que utiliza Siemens al final nos pide un bloque de datos de tipo IS-Timer. Y ese bloque de datos de tipo IS-Timer es exactamente el mismo que este. Entonces, al final, lo que vamos a asociar acá es una instancia individual igual al que tenemos acá. Simplemente, en este caso, nosotros lo tendríamos que crear de forma manual. Además, obviamente, de las otras opciones, como por ejemplo, vamos a hacer un poco más pequeño esto. Si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí existe el ET, la Q, la IN, la PT, pero en este caso solamente tenemos la PT y listo, nada más, solamente eso. Ventajas y desventajas, pues podría ser por temas de espacio, por ejemplo, pero ya vamos a ver que en temas de memoria al final podríamos estar utilizando lo mismo que el temporizador que tenemos arriba. Pero existen otros puntos también que podríamos tomar como importantes. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, yo podría colocar al T0 y listo. Solo voy a salir de acá y ya me asocia el temporizador a este mismo temporizador. Pero evidentemente depende del programa, pues no puedo hacer esto. Lo que tendría que hacer es crear un bloque de datos de tipo ISTime. ¿Y cómo se hace eso? Pues básicamente tendría que agregar un bloque nuevo, dar doble clic por acá, seleccionar el bloque de datos y por ejemplo aquí le podría colocar un nombre diferente. Si les recomiendo que no le coloquen o no le dejen el DBIS, etcétera, etcétera. Simplemente para poder identificarlo mejor le vamos a colocar T2, por ejemplo. No va a ser un bloque de datos como tal, sino que va a tener una estructura establecida por TIA Portal que le llaman IS-Timer. ¿Cómo así? Ya vamos a ver. Al seleccionar esto, vamos a decir que el número del bloque de datos va a ser automático, porque igual podría colocarle un manual y podría decir, yo quiero exactamente el 50. Pero en este caso no importa. Entonces vamos a cerrar esto en automático, le toca el 2 y le vamos a dar en aceptar. Entonces vean, aquí es importante tener en cuenta que ese IS timer básicamente es una estructura que es como una plantilla que utiliza datos estáticos y que tiene también una PT, una ET, una IN y una Q, al igual que el otro tipo de temporizador que acabamos de agregar. Entonces podrían decir, bueno, entonces al final estamos utilizando la misma cantidad de memoria. Pues sí, básicamente estos dos bloques de datos pues tienen la misma cantidad de parámetros, pero ya hay ciertas ventajas de utilizar uno versus el otro. Lo que quería mostrarles es eso, que existe dos tipos de temporizadores, pero que al final tienen el mismo objetivo. Ya dependerá de la aplicación si voy a utilizar uno o el otro. En este caso vamos a colocar simplemente el T2, que era el temporizador 2. Vamos a colocarle T2. Vamos a seleccionarlo por las comillas. Vamos a borrar eso y vamos a salir nuevamente. Y es T2. Ya tenemos al T2 acá asociado. Entonces es importante tener en cuenta que existen los dos. Ahora bien, ¿cómo acceder a ellos? Acceder a estos temporizadores, al igual que en muchos lenguajes de programación tradicional, se accede directamente al T2. Luego, después de un punto, podemos acceder a sus parámetros. Por ejemplo, no importa si es el T0 o T2, podríamos hacer lo mismo. Vamos a hacer el ejemplo primero con un contacto normalmente abierto y vamos a escribir T0 y con un punto yo puedo acceder a los tipos de datos compatibles al contacto normalmente abierto que yo acabo de colocar. El IN y el Q tienen formas diferentes de trabajar dependiendo del temporizador. La idea es explicar que podemos acceder de esa forma. En este caso, por ejemplo, con la Q, cuando se active la Q,
se va a cerrar el contacto. Ahora bien, por ejemplo, si nosotros quisiéramos acceder a otro tipo de datos, vamos a utilizar simplemente por temas de ejemplo, una función de transferencia, un move, y vamos a colocar por acá, vean todos los tipos de datos que acepta. En este caso vamos a colocar el T0, punto. Si se dan cuenta, aquí ya no me da acceso a la Q ni a la IN, simplemente porque esos dos tipos de datos son binarios, y en este caso el tipo de dato que yo podría utilizar acá tendría que ser un tipo de datos de toda la lista que me acaba de dar acá, al dar clic aquí, o bueno, al acercarme. Ahí está. Lastimosamente ninguno de ellos es binario, entonces como no me permite binario, no me va a aparecer. Vamos a colocar nuevamente T0, punto, y los dos parámetros. Se podría hacer que yo le mande a una variable el ET o la PT. Con un enter ya podemos hacer eso. Por ejemplo, podría ser que mandemos, esto solo es con fines de ejemplo, el dato de PT del temporizador 0 a otro parámetro del temporizador 2. Y ojo, solo es un ejemplo nada más. Vean, si se dan cuenta, ojo aquí, que con el temporizador 2, aunque no esté visible, yo puedo acceder a la ET y a su PT también, pero no se ve. Acá no se ve, pero sí puedo acceder a ellos. Entonces, por ejemplo, voy a mandar a escribirle algo en el ET. Interesante, aquí por ejemplo no me deja escribir porque es un dato de tipo salida. Igual esto lo vamos a ver ya con un ejemplo. Ok, en este caso no sería ET, simplemente porque no es un dato de tipo salida. Vamos a utilizar también un PT, por ejemplo. Okay, con un enter y listo. Me apareció en rojo porque es un parámetro de entrada. O sea, los que están en el lado izquierdo del bloque son datos de entrada, y los que están del lado derecho son datos de salida. Por esa razón fue. Esas serían las formas de acceder a estos temporizadores. Algunos errores que comúnmente se ven en este tipo de temporizadores son las siguientes. Por ejemplo, resulta ser que si nos damos cuenta por acá, todos los bloques de datos que nosotros creemos, ¿okay?, se van a estar almacenando en recursos del programa y bloques del sistema. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo el T0 y tengo el T2. Entonces, al acceder a ellos, puedo acceder a la estructura del temporizador. Cuando estén corriendo los temporizadores, aquí yo voy a poder acceder a este numerito. Y con un programa externo podría acceder también a ellos. Pero es común que, por ejemplo, alguien venga y le dé clic derecho o simplemente con la tecla de suprimir le dé borrar. Y si se dan cuenta, ahora me aparece en rojo. Ya no es funcional tener el T2 acá porque ese T2 ya no existe. Mucho cuidado con eso, porque si borran esto, pues simplemente ya no va a funcionar. Vamos a darle control Z y otra vez ya se restablece todo. El otro error que hay que tomar en cuenta, que también se comete, es que se utiliza el T2 pero simplemente como bloque, pero no se utilizan sus contactos de entrada. Por ejemplo, si yo elimino estos, vean, si los elimino y yo compilo, pues no voy a tener ningún error. Pero hay algo interesante que pasa al momento de simular. Vamos a simular. Bueno, vamos a abrir el simulador. En este caso solamente es un diseño que nos va a permitir hacer algunas pruebas. Vamos a iniciar la observación y vamos a poder ver si en verdad funciona esto o no. Pero estamos en la sección de errores comunes y lo que les quiero comentar es esto. Por ejemplo, si yo presiono la I01, que en este caso está asociada a esta, vean, vean que está pasando, que pasa algo extraño aquí, y es que no cuenta. También pasa algo similar a este otro. Vamos a ver, el I00, vean, lo presiono, pero el tiempo nunca avanza. O sea, es decir, este tiempo no se mueve. Eso quiere decir que si yo no utilizo un contacto de un temporizador o no estoy utilizando la funcionalidad de la ET, este tiempo no cuenta.
ni tampoco este. Vean, al momento de cambiar, coloco T0.Q, por ejemplo, ahí ya va a cambiar la cosa. Entonces voy a dar clic en cargar el programa para que cargue el programita o los cambios que hice, cargar. Y vamos a volver a probar y vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. Vean que ahora va a pasar algo diferente. Vamos a centrarlo un poco, ahí está. Vamos a abrir el diseño y vamos a dar clic sobre el i01. Vean, ahora sí cuenta, vean. Anteriormente no lo hacía. Ese es otro problema que regularmente se da. Entonces no cuenta el temporizador y estamos gastando tiempo en ver qué es, pero en realidad la solución es simple. No se está utilizando las características del temporizador, entonces el PLC descarta el temporizador.